Muy buenos días, bienvenidos a un Date Cuenta más, comenzando semana hoy lunes 2 de agosto y también comenzando el octavo mes de este año 2021. Agradecidos con Dios por un día más de vida que nos regala a cada uno de nosotros. Les saluda Evelyn Sosa esta mañana aquí en Date Cuenta. Siempre agradecemos su fiel sintonía con nuestra casa, con nuestro programa Date Cuenta. El tema que tenemos para este día es la depresión infantil. Yo sé que es un tema que le va a interesar a todos los padres de familia que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Recordarles que ya estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook. Ustedes nos pueden encontrar como @GoTV Honduras. Asimismo, saludamos a todas las personas que nos miran en cada uno de sus hogares. Recuerden nuestro número telefónico 9992-2292. Ahí usted nos puede dejar sus mensajes. Asimismo, en la transmisión de Facebook puede dejar sus comentarios si tiene alguna duda o interrogante. Esta mañana le vamos a conocer algunas interrogantes para este tema. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta tanto a niños como a adultos. Resulta altamente incapacitante y cursa con un elevado nivel de malestar en ambos casos. Sin embargo, si tenemos en cuenta la falta de madurez emocional y la falta de recursos para manejar sus propias emociones, comprenderemos que en el caso de los más pequeños, este trastorno puede ser altamente interferente en su desarrollo. ¿Qué es depresión infantil? ¿Cómo ayudar a los niños que padecen de depresión? La depresión afecta también a los niños. Su falta de madurez los hace más vulnerables y no siempre saben describir lo que sienten. Hoy en Date Cuenta, junto a los expertos, conoce las causas y los síntomas de la depresión infantil para ayudar a superarlo. Date cuenta que tu opinión es muy importante. Puedes escribirnos al 9992-2292 o a través de nuestro Facebook Live. Nos encuentras como GoTV Honduras. Bueno, estas han sido algunas interrogantes que estaremos abordando este tema esta mañana de lunes 2 de agosto con el licenciado Warren Ochoa, experto en psicología, quien nos ha acompañado ya anteriormente abordando diferentes temas relacionados a esta rama. Buenos días, licenciado, ¿qué tal está? Un gusto que esté con nosotros esta mañana aquí en Date Cuenta. Hola Evelyn, un gusto saludarles, un gusto estar aquí en GoTV y en Date Cuenta. Gracias por la invitación. Claro que sí, licenciado, un gusto que nos acompañe en nuestra casa Date Cuenta abordando este tema tan interesante que se puede vivir en diferentes ocasiones, que es la depresión infantil. Y yo sé que los padres de familia van a estar interesados con este tema. Para comenzar, licenciado, ¿nos podría explicar qué es la depresión infantil? Bien, cuando hablamos de depresión infantil, hay que aclarar en primer lugar que no se trata simplemente de un estado de ánimo bajo o de tristeza. Es normal que todos los seres humanos experimentemos un estado de ánimo bajo de vez en cuando o que experimentemos cierta sensación de tristeza en cualquier momento. De hecho, cuando se trabaja en los procesos terapéuticos con adultos, con jóvenes, con adolescentes o con niños, se les enseña a reconocer sus estados de ánimo y cómo estos varían a lo largo del día. O sea, los estados de ánimo suelen durar, en la mayoría de los casos, unos minutos. Nosotros pasamos por decenas o incluso cientos de estados de ánimo a lo largo del día. Y que yo esté triste no implica que yo esté atravesando una depresión. Sin embargo, ese término depresión se ha filtrado al vocabulario popular y la gente le dicen, ¿cómo estás? Le preguntan y la gente dice, estoy deprimido, estoy depre. Y no es una depresión precisamente lo que están pasando. Entonces, los estados emocionales son estados que suelen disiparse a lo largo de unos minutos o de unas horas, por mucho. La depresión, en cambio, es un estado emocional
que tiende a prolongarse, un sentimiento y un estado emocional que tiende a prolongarse durante muchos días, es más, semanas, incluso meses. O sea, en realidad empezamos, en la mayoría de los casos, antes los manuales diagnósticos de enfermedades mentales o de trastornos, y no clasificaban muchas de las enfermedades hasta que no habían estado presentes por lo menos 6 meses. Esto se ha acortado a algunas semanas, porque lo que buscamos es dar una respuesta rápida a los problemas y no esperar a que cumplan los criterios para empezar a brindar atención oportuna a los problemas de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No, aclarando, en primer lugar, no hablamos de tristeza. No hablamos de tristeza. Tampoco implica que el niño, la niña o el adolescente es una persona débil. O sea, ¿cuáles son las causas de esto? Hay distintas causas, pero no implica que estemos hablando de una persona débil. Entonces, ¿de qué se trata la depresión? En general, estamos hablando primero de un estado de ánimo bajo que ha sido prolongado durante mucho tiempo, que afecta, por ejemplo, el ciclo de sueño. La persona o duerme mucho más o duerme mucho menos, tiene insomnio o tiene un hipersomnio. También puede ser que duerma durante el día y esté despierto durante la noche. También puede ser que tenga un exceso de apetito, o por lo menos que coma mucho, una hiperfagia, o que la persona deje de comer, que carezca de apetito. ¿Okay? También suele suceder que la persona al mismo tiempo tiene una situación una dificultad en cuanto a su irritabilidad, que puede haber irritabilidad, que puede haber una situación de pérdida de la concentración, que puede haber también, además de pérdida de la concentración, irritabilidad, bajo estado de ánimo, alteraciones del sueño, alteraciones del apetito. Pueden haber incluso una pérdida del placer, de la capacidad de disfrutar en el día a día. Una pérdida del funcionamiento en general en todas sus capacidades en general. Bueno, entonces... Claro que sí, licenciado, muy importante. Hemos estado escuchando pues las diferentes ocasiones, lo que puede ocasionar pues que un niño padezca de depresión infantil. Así que los padres de familia que nos están viendo, es muy importante que estén atentos a las pues actitudes que tal vez nuestros hijos puedan presentar. Licenciado, yo ahora le consulto, ¿con qué actitudes nosotros podemos identificar que un niño padece de depresión infantil? Bien. Los niños que padecen de depresión infantil, en realidad la prevalencia es muy reducida. La depresión infantil es algo extraño entre la población en general. El trastorno depresivo, que como lo conocemos en la población adulta, es algo muy poco frecuente. En primer lugar, estamos hablando de que alrededor del mundo hay cerca de 7.500 millones de personas. Y hay cerca de 300 millones de personas alrededor del mundo que están padeciendo este trastorno depresivo mayor. Sin embargo, estamos viendo que cerca de, 300 millones de personas de 7.500
millones de personas es muy poco, es muy poco. Sin embargo, entre los niños es algo todavía menos frecuente, estamos hablando de que es alrededor del 1%, quizás por mucho, de la población infantil o de los niños, si hablamos de población infantil per se. Si hablamos de adolescentes, es algo que en realidad es más frecuente, pero no llega a ser tan frecuente del todo como lo tenemos entre la población adulta. Claro que ¿Cómo sí. lo podemos decir? Sí, licenciado, escuchamos lo que usted nos está mencionando, esto sobre las actitudes. Yo le consultaba que puede presentar un niño que padece depresión infantil. Yo ahora le quiero consultar, licenciado Warren Ochoa, ¿qué sucede cuando este niño empieza pues, a dar este tipo de actitudes en su vida desde una edad muy temprana? ¿Puede que esta depresión infantil lo lleve a tener pensamientos suicidas? Bien, muy buena pregunta, Evelyn. Sí. Sí es posible, definitivamente. Por eso es que es necesario una atención temprana. Claro. O sea, ¿cómo podemos identificar que el niño o la niña va llegando, o el niño, la niña o el adolescente va llegando a tener una depresión, un trastorno depresivo en estas situaciones? En primer lugar, hay que ver, se altera su ciclo de vigilia-sueño, se altera su apetito, se aísla, padece algo de irritabilidad, está padeciendo irritabilidad, está molesto, está enojado, no disfruta nada que antes sí disfrutaba, ¿qué alteraciones está teniendo? Y esa pérdida de disfrute del día a día es una anedonia y una apatía, indiferencia por todo, suelen ser los elementos clave. Luego, si el niño o la niña está de alguna forma, pues vamos a decir, haciendo actos que son autolesivos o dañinos para sí mismo, puede ser un indicativo de que ya la depresión está yendo un poco más allá y que la persona puede tener una pérdida en la satisfacción de la vida, una pérdida además, o sea, no querer vivir o estar considerando posiblemente quitarse la vida, y puede llegar incluso a planificación o a hacerse quizás cortes posiblemente en brazos y en piernas, donde es más frecuente. Entonces son elementos que hay que prestar atención, porque son indicativos de una posibilidad de que la persona con depresión, o el niño o la niña o el adolescente con depresión, puede llegar si el asunto no se atiende a tiempo, porque las muertes por depresión son muertes que, pues en primer lugar, hay que considerar que son prevenibles, son muertes prevenibles. Ahora, si cuando las personas tienen estos impulsos suicidas, hay que considerar un elemento bien importante, que es que sobre todo se trata así, se trata muy mal, sobre todo entre grupos religiosos, debo decirlo, porque se estigmatiza la conducta suicida y encima se les reta, es como, el que lo dice no lo hace. Así como una idea de que yo incluso lo he escuchado: perro que ladra no muerde. Y es como le dicen, bueno, si te vaya, pegate un tiro. Mucho entre grupos religiosos, desafiando a la persona, no tiene valor, o diciéndole que la persona no tiene valor o es un cobarde. En los grupos religiosos manejan terriblemente la depresión y quieren con oración o con libros hacer que la persona mejore, pero estamos hablando de un sistema nervioso, de un encéfalo enfermo, en efecto, por razones bioquímicas, y eso no se cura con oración, no se cura con imposición de manos.
la persona más bien se siente más culpable, más vacía, en peor estado. No se cura con un libro de autoayuda. Lee el libro de autoayuda y la persona va a terminar con la convicción de que hay algo mal en ella o en él, porque definitivamente no logra salir adelante como le dice el libro, haciendo esto o aquello, pero ni siquiera siente deseo de hacer nada de eso. Entonces, es bien importante que los manejos típicos que se hacen en los grupos religiosos de los trastornos depresivos se tenga mucho cuidado, porque hay alertas y hay que dar atención temprana. ¿Cómo? Con atención psicológica, atención psicoterapéutica, con un manejo psicofarmacológico mediante un psiquiatra. Yo particularmente suelo hacer interconsulta aquí con varios psiquiatras. Sin embargo, en Tegucigalpa, yo tengo la experiencia extraordinaria de colaboración con la doctora Jessica Barahona del Centro Médico de la Granja, que además tiene una especialidad en psiquiatría de niños, niñas y adolescentes. Y este manejo que se hace en el caso de un paciente depresivo debe ser un manejo temprano, porque si no se hace un manejo temprano, esa depresión que está presente se puede transformar en un trastorno depresivo mayor. Y aunque hay cerca de 300 millones de personas a nivel mundial que están registradas, de acuerdo a las estadísticas, como personas con trastorno depresivo, con alteraciones del estado de ánimo, apenas 800.000 personas logran quitarse la vida. Muy pocas de estas son niños, niñas y adolescentes, de esas 800.000. Sin embargo, casi invariablemente, las personas que se quitan la vida son personas con trastorno depresivo. El trastorno depresivo es una alteración fundamentalmente bioquímica que debe generar cambios. Hay que tratarlo con psicofármacos para generar cambios en esas alteraciones bioquímicas, en neurotransmisores, pero también hay que dar atención psicoterapéutica para ayudar a alterar la percepción, la cognición y la interacción con el ambiente, el sistema de creencias y en definitiva terminar cambiando la conducta y la vida afectiva para que sea una vida afectiva más, como le llamamos normalmente en salud mental, eutímica, más estable, no en una situación de depresión. Si la situación de depresión se prolonga por demasiado tiempo, puede generar problemas. Imagínese, Evelyn, que yo de repente tuviera aquí un bultito y yo no me lo atiendo y dejo que pasen días, semanas, meses o años y no voy donde un dermatólogo o donde alguien, algún especialista para que me mire eso. Y entonces, ¿dónde tengo yo más posibilidades de que mi problema se vuelva un problema crónico? Si lo atiendo rápido o si lo atiendo meses o años después. Entonces, siempre hay que darle atención oportuna y no tener esa lógica de mientras no se quiebre no lo arreglo. No, porque el que se quiebre puede ser muy grave. Entonces es mejor la atención preventiva, la atención primaria, la prevención primaria, que es antes de que las cosas o de que las situaciones se compliquen. Claro que sí, licenciado. Hemos escuchado hasta este momento, pues, en qué consiste la depresión infantil, si esto lo podría llevar a un acto suicida al niño. Licenciado, en este momento nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Saludamos a todas las personas que se mantienen conectados con nosotros en Date Cuenta, asimismo a las personas que nos miran en cada uno de sus hogares. Breve pausa comercial, ya continuamos con más esta mañana aquí en Date Cuenta. Autoestima baja y tendencia a criticarse a sí mismo. Elogia al niño frecuentemente con sinceridad, reforzando conductas concretas, acentúa lo positivo de una manera comprensiva. Pone en tela de juicio las críticas del niño hacia sí mismo y señálale sus pensamientos negativos cuando ocurran. Ayúdale también a integrar y aceptar sus propios errores e imperfecciones dentro de su autoconcepto.
Bueno, continuamos con más esta mañana aquí en Date Cuenta, lunes 2 de agosto, comenzando el 8º mes de este año 2021 y comenzamos esta semana abordando este tema de la depresión infantil con el licenciado Warren Ochoa, quien nos ha acompañado ya muchas veces en nuestra casa Date Cuenta. Hemos hablado hasta este momento, licenciado, en qué consiste la depresión infantil, las diferentes actitudes que puede presentar un niño al tener depresión y si esto lo puede llevar a cometer actos suicidas. Ahora, licenciado, yo le consulto. Cuando un niño ya se encuentra pues en el mundo, vemos ahora en la sociedad, en la actualidad, la tecnología, las redes sociales, los juegos en línea o los videojuegos. ¿Cree que todo esto, licenciado, pueda influir en que un niño pueda tener depresión? Recordemos que en redes sociales muchas veces podemos ver estereotipos que tal vez un niño diga yo quiero ser como él o como ella, o también a través de redes sociales se puede vivir de bullying, se puede sufrir de bullying, perdón. ¿Cree que todo esto pues sea parte para que el niño pueda padecer de depresión? Excelente pregunta, Evelyn. Cuando estamos ante un niño o una niña que padece depresión o que se le diagnostica con depresión infantil, hay que considerar siempre, en primer lugar, un determinismo biológico. O sea, la causa fundamental en muchos casos es que hay un antecedente biológico de herencia genética entre la familia, la ascendencia de la madre, ya sea matrilineal o patrilineal, donde seguramente existen personas con alteraciones del estado de ánimo. Eso es un factor central. Y también suele ser un factor que suele determinar este tipo de conductas, las experiencias de vida que el niño haya tenido, sobre todo experiencias que podemos llamar traumáticas. La negligencia de parte de los cuidadores primarios, quienes sean estos, pueden ser abuelos, tíos, los padres, quien sea que lo esté cuidando, el abandono de parte de los padres alguna vez puede generar esto, no en todos los casos, pero algunas veces este es el detonante, dependiendo de la vulnerabilidad del niño, la niña o el adolescente. También puede ser un factor que incide el abuso físico, el abuso sexual o los maltratos en general. Experiencias traumáticas que pueden ser muy fuertes, asaltos, secuestros, o finalmente también el sufrir de acoso escolar o de que haya algún acosador en el entorno y que en estos casos de abuso, tanto de abuso físico, abuso sexual, el niño experimenta tanto como las personas adultas que sufren o que han sufrido abuso, casi siempre experimentan tres malestares muy profundos. El primero es hacia el agresor. Hay un malestar muy intenso que se dirige, una energía negativa muy fuerte que se dirige y se canaliza hacia el agresor por haber cometido este acto de agresión dentro del entorno escolar o dentro del entorno familiar, cualquiera que este sea el tipo de agresión que el niño, la niña o el adolescente haya sufrido. También suelen dirigir este malestar muy intenso hacia sí mismo. O sea, incluso una mujer que ha sufrido abuso sexual, que es mucho más frecuente que sea en mujeres, o cualquier persona, por no haber tenido la capacidad de quitarse este evento de su vida, o sea, no haberse sido suficientemente capaces para esquivar esta situación desagradable. Y por no darse cuenta o no ver las señales en el ambiente cuando esto sucedió, entonces se culpabilizan, se dañan a sí mismos.
Y por otro lado, también suele ser dirigirse mucha energía hacia, o sea, mucho resentimiento, frustración, ira, enojo hacia las autoridades o las personas que fallaron en cuidarles. O sea, puede ser otra vez abuelos, tíos, padres, que eran personas responsables o maestros que debieron haberle cuidado y no le cuidaron. Y debieron haberle protegido de esa situación y fallaron en protegerle. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias de estas experiencias traumáticas? Entre las que se encuentra el acoso escolar, el bullying, como le conocemos. Suele ser que los niños que son víctimas de acoso escolar suelen desarrollar más adelante una situación de depresión, un cuadro depresivo. Entonces, es importante que haya una respuesta pronta de observación de parte de los cuidadores primarios, de los padres o cualquier otra persona, y también una atención y una respuesta inmediata y una formación de un entorno social resiliente que esté vacunado contra el bullying o el acoso escolar. Porque cuando tenemos una situación de acoso escolar, normalmente tenemos a un agresor que el agresor tiene problemas. Y a una víctima que también usualmente tiene problemas. Pero no solo son ellos dos los actores en este evento, sino que también tenemos una serie de observadores, de espectadores, los compañeritos y las compañeritas del centro escolar, los maestros. Entonces el entorno debe ser resiliente contra las situaciones de acoso. En primer lugar, suele suceder que el agresor es un niño o una niña que necesita entrenamiento en habilidades sociales y empatía, porque carece de empatía usualmente, y eso necesita un proceso terapéutico. Y la víctima también necesita entrenamiento en habilidades sociales para saber interactuar con los demás y comunicarles, porque algunas veces la víctima se queda callada, no le comunica a nadie más, ni a los maestros ni a nadie, la situación. Entonces tenemos que ese es el proceso terapéutico, pero también los observadores suelen ver y no dicen nada, pero podemos denunciar, esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien. Si yo, en una situación de injusticia, opto, como decía Desmond Tutu, el famoso Premio Nobel de la Paz, el sacerdote católico, si ante una situación de acoso, de injusticia, si yo opto por la neutralidad, entonces yo estoy asumiendo poniéndome del lado del agresor, poniéndome del lado del opresor, y no puedo guardar silencio ante las situaciones de injusticia. Entonces, esto es bien importante que nosotros consideremos que en los casos de depresión infantil puedo considerar, y normalmente en los entornos clínicos, en psicología, en psiquiatría, en pediatría, suele considerarse, son disparadores de sospecha de este niño o esta niña, este adolescente está sufriendo abuso sexual, está sufriendo maltratos, negligencias, puede haber sufrido de alguna forma un abandono y puede estar atravesando un duelo, porque vaya, en Honduras, en esta sociedad tan empobrecida y vulnerada por la corrupción del gobierno, sobre todo el régimen en el que nos encontramos, durante un poco más de los últimos 10 años, se ha empobrecido. Ya ahora se está hablando de un 80% de la población que vive empobrecida. Y la solución que tienen para generar subsistencia familiar, muchos grupos familiares, es migrar hacia otro país, principalmente los Estados Unidos, en búsqueda de trabajo. Son migrantes ilegales. Y entonces cuando se rompe la comunidad, cuando se rompe el grupo familiar, se separa. Entonces esto también es un elemento que genera depresión y que genera un trastorno depresivo entre los niños.
y incluso puede generar ya más adelante un adolescente o un adulto con un trastorno límite de la personalidad, porque las pérdidas tempranas en la niñez o en la adolescencia y esas vivencias de pérdida, ese duelo profundo, porque se fue mamá, porque se fue papá, suelen vivirse con mucho sufrimiento y generar un estilo de personalidad particular que es propenso a la tristeza, a la inestabilidad emocional. Ahora, no por esto se trata de que en realidad irse a lo. Bueno, es lo que hemos estado escuchando, lo que nos ha explicado el licenciado Warren Ochoa, quien es experto en psicología, y hemos hablado de las diferentes actitudes que un niño puede presentar al momento de padecer depresión infantil, si este lo puede llevar a cometer actos suicidas, tal vez las diferentes situaciones que un niño pues puede generar la depresión infantil. Hablábamos sobre el abandono de los padres o cuando los padres de familia se separan, o asimismo también puede causar depresión en un niño al momento de perder un ser querido, tal vez un familiar al cual el niño era apegado. Licenciado, yo ahora le consulto, en la situación cuando un niño padece de depresión infantil, que ya ha presentado todas las actitudes y el niño está por esta etapa de depresión, ¿es recomendable pues que el padre de familia lo esté regañando constantemente? ¿Estos regaños qué papel juegan en esta etapa de depresión en el niño? Muy bien. De hecho, el estilo parental puede ser un factor que incide en una exacerbación de un trastorno depresivo. Tenemos un estilo parental que puede ser, por ejemplo, un estilo que es bastante rígido y controlador, que tendríamos que considerar. Puede ser un estilo parental que es, como le decimos en francés, laissez-faire, que es dejar hacer y dejar pasar, un estilo apático y diferente hacia la situación de los niños o las niñas, suelen producir estos, o exacerbar más que todo, vamos a decir, este tipo de respuestas afectivas en los niños o las niñas. Entonces, y también hay un estilo parental que incide mucho, muy controlador, muy impositivo y con base en muchos regaños y no en una interacción sana, no en un estilo comunicativo asertivo. Obviamente los niños y las niñas necesitan corrección, pero pues no ese tipo de corrección que vuelve otra vez, incluso ese tipo de corrección que se promueve dentro de algunos grupos religiosos fundamentalistas que abundan en nuestro país, abundan y que se desarrollan con base en algún tipo de agresión física, de maltratos o de golpes. Ese no es el tipo de atención, de cuidado, de disciplina y el estilo parental más adecuado para niños que padecen alguna especie de trastorno depresivo. O sea, solo tenemos que pensar cómo nosotros, cuando hemos estado tristes, nos hemos sentido cuando hemos sufrido algún tipo de regaños o de situaciones que más bien tienden a incrementar ese malestar que nosotros estamos pasando. Entonces, se requiere de mucha empatía, mucha comunicación, mucha interacción de forma adecuada con los niños o las niñas. Un estilo parental que necesita involucrarse con los niños, porque en los procesos de desarrollo temprano siempre consideramos que se necesita un proceso de objetivación. O sea, alguien que objetivamente yo reconozco que estás frente a mí,
que sos una persona, que sos mi hijo, que sos mi hija, o que sos un ser importante para mí. Esa objetivación puede venir de los cuidadores primarios, puede venir de parte de maestros y maestras en el centro educativo, de cualquier persona del grupo y el espacio sociocultural del cual emerge este niño o esta niña o el adolescente. Necesitamos una situación de objetivación que le ayude a reconocerse, porque esto lo toma prestado el niño o la niña. O sea, en esa objetivación me reconocen éxito, me miran, me prestan atención, me dedican tiempo. Esto suele ser un factor protector para evitar que el niño o la niña o el adolescente caiga en una situación. Bueno, claro que sí, licenciado. Porque al mismo tiempo, estaba en alguno de los cortes, se mide la autoestima. ¿Hola? Sí, lo escuchamos, licenciado, hemos hablado. Perdón. Una autoestima sana se vuelve un factor protector ante las situaciones de una tristeza, que no se vuelva un factor pues crónico, una depresión, que se vuelva una depresión crónica o un trastorno depresivo mayor. Si el niño o la niña es objetivado, es reconocido, se le dedica tiempo, se le presta atención, es un factor importante de protección en relación a eso. Cuando tenemos al mismo tiempo un entorno escolar que es, porque estos regaños, este estilo parental puede afectar, pero también el estilo educativo del centro, aquí fundamentalmente el caso de los maestros de grado, todos los maestros que sirvan clase, sino aquello no es una dictadura dentro del salón de clase y que hay continuamente una situación de regaño, y más bien los niños, hay situaciones en las cuales yo me he enfrentado con niños que incluso padecen una situación de enuresis, o sea, que pérdida de control de esfínteres y que se orinan por la situación de nervios que le ocasiona asistir a clases con algún maestro que suele pues estar muy irritado, muy molesto, muy amargado y pues dirigirse a sus estudiantes, algún maestro o una maestra, que dirigirse con mucho enojo y con mucho regaño. Y en buena medida, esto es responsabilidad de los adultos. El generar un entorno protector, un entorno que forma, un entorno que recibe, cuida y le da una buena atención, una atención, un reconocimiento, una construcción de su autoestima, del reconocimiento en primer lugar de sus capacidades, o sea, autoconcepto, autovaloración sana en función de sus capacidades, no un autoconcepto inflado que no esté basado en logros reales, sino autoconcepto, autoestima, autovaloración, se construye en primer lugar prestado, es como le llamaba Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, un proceso de andamiaje, en donde es como en una construcción, cuando se construye un dintel o un arco, una ventana, se pone un andamio previo de madera, mientras se soporta la estructura. Entonces, los adultos le damos a los niños, a las niñas y adolescentes una autoestima prestada. O sea, ellos toman de nosotros la autoestima y así aprenden a responder de una forma adecuada
ante las situaciones de la vida. Claro que sí, licenciado. Que pueden ser. Más en este punto, pues cuando los padres de familia, tal vez los hermanos mayores de los niños, son el ejemplo a seguir y son ellos pues los que tienen que dar a conocer cómo irse desarrollando en esta vida desde muy pequeño, cómo ir desarrollando cada etapa, cómo poder enfrentar cada dificultad o cada obstáculo que se nos presenta para así no dejarnos caer. Licenciado, en este momento vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya vamos a continuar abordando más sobre este tema que es la depresión infantil. Dificultad para pensar y para concentrarse anima al niño a participar en juegos y actividades. Trabaja con los maestros y los psicólogos escolares para promover el aprendizaje. Adapta el entorno para facilitarle la concentración. Bueno, estamos de regreso aquí en Date Cuenta, seguimos abordando este tema que escogimos para esta mañana, que es la depresión infantil. Hemos estado hablando con el licenciado Warren Ochoa, él nos ha estado explicando en qué consiste la depresión infantil, las diferentes actitudes que nosotros podemos ver en nuestros niños. Licenciado, ya para ir finalizando en nuestro último bloque, yo quisiera consultarle, estamos en tiempo de pandemia, licenciado, donde los niños no están yendo a clases, las clases se están llevando de manera virtual en casa, no están saliendo fuera de sus casas, prácticamente ellos se encuentran en confinamiento. Esta situación, ¿de qué manera los puede llevar a ellos a poder tener depresión infantil? Muy buena pregunta, Evelyn. Es la situación de confinamiento exacerba. O sea, las personas se encuentran encerrados, ellos solos, con sus pensamientos, con sus emociones, y miran día tras día al mismo grupo reducido de personas, o sea, a los cuidadores primarios, a los padres, a los abuelos, los tíos y a los hermanos. Pero esta convivencia cercana y prolongada muchas veces genera, pues, dependiendo de la dinámica familiar, de si es una dinámica sana o es una dinámica enferma, puede ser que exacerbe los malestares que hay en una relación familiar disfuncional con problemas de comunicación incluso. Entonces, el que se exacerbe eso, al mismo tiempo puede generar una respuesta de frustración, de malestar y de ansiedad de parte de todos los miembros del grupo familiar. Y cuando hay ansiedad, yo normalmente digo que la ansiedad es la hermana mayor de la depresión. Situaciones crónicas de ansiedad pueden incidir en que los niños, las niñas y los adolescentes pues desarrollen precisamente una respuesta depresiva en este entorno en el que nos encontramos ahorita en pandemia, cuando de repente día tras día estamos mucho tiempo. Hay que aclarar que esto de las clases, la situación de las clases virtuales no es para todos, porque como ya anteriormente estábamos hablando, el 80% de la población hondureña vive en situaciones de pobreza. O sea, prácticamente esto es para el 20% superior, quizás, o menos, de la población que sí tiene acceso a recursos como un dispositivo electrónico de buen funcionamiento, una conexión a Wi-Fi y otras condiciones. Entonces, las clases virtuales no son para todos. Sin embargo, este entorno de encierro ha incrementado la tasa de casos de ansiedad. Yo particularmente he atendido muchos más casos de ansiedad en el entorno del confinamiento por la cuarentena de COVID-19. Entonces, ese incremento de ansiedad, además, entre los padres, aumenta todavía la ansiedad que experimentan los niños, porque
Si los padres tienen adecuadas capacidades de resiliencia, habilidades de afrontamiento a los problemas en el entorno, entonces los niños se van a sentir protegidos y van a sentir que tienen capacidad de afrontar. Pero si el padre, la madre o otro cuidador primario no tiene adecuadas capacidades de resiliencia y habilidades de afrontamiento, entonces va a ser mucho más difícil que él se sienta seguro. Y si tenemos situaciones de ansiedad, las situaciones de ansiedad tienen un efecto directo sobre el estado de ánimo. Las personas que experimentan ansiedad durante tiempo consistente y permanente o crónico suelen desarrollar una alteración del estado de ánimo. Licenciado. Sí, licenciado, antes de continuar, recordemos que ya estamos por finalizar, saludamos a todas las personas, agradecemos también su sintonía, muchas gracias por sus mensajes. Ya para ir finalizando, licenciado, el tiempo se nos ha hecho súper corto, quisiéramos extendernos más con este tema porque hay tantas consultas, tantas preguntas que podemos abordar con ese tema tan interesante que es la depresión infantil, donde tal vez muchos niños están padeciendo esta situación y tal vez muchos padres de familia no saben cómo tratar este tipo de temas. Una conclusión final, licenciado, y también consejos para los padres de familia que tal vez están atravesando esta etapa con sus hijos. Muy bien. Esto es muy infrecuente, pero un estilo parental comunicativo que disfruta del proceso de crianza, disfruta a los hijos, a las hijas y a los adolescentes que comparte con ellos y que conforma además adecuadas habilidades de autoestima, les ayuda como un factor protector. Si por alguna razón el niño o la niña tiene bajas habilidades sociales, eso suele ser un factor de riesgo. Entonces hay que brindarle entrenamiento en habilidades sociales. Esto lo puede hacer a través de algún profesional, a través de algún experto o a través de situaciones de cuidado o de oportunidades de interacción social supervisadas. Es importante, es muy importante que ustedes estén alerta y que busquen en los cuidados de forma temprana antes de que se degenere una situación y se transforme en un caso crítico, un caso grave que incluso puede llegar, aunque es muy extraño, pero incluso puede llegar un niño a quitarse la vida. Entonces hay que dar siempre respuesta temprana y respuesta oportuna y no esperar a que sea demasiado tarde. Bueno, muy importante, muchas gracias. Licenciado Warren Ochoa, le damos el espacio, tal vez algún número telefónico o clínica donde lo puedan encontrar las personas para que se puedan abocar con usted. Sí, claro, Evelyn, muchas gracias. Se pueden comunicar conmigo al WhatsApp o a mi número telefónico 9970-9405, 9970-9405, o encontrarme en las redes sociales como Warren con W, Warren Ochoa psicólogo, Warren Ochoa psicólogo en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Entonces ahí estamos para servirle cualquier consulta en cualquier momento. Muchas gracias, licenciado Warren Ochoa, un gusto que nos acompañe en nuestra casa, Date Cuenta. De esta manera nos despedimos, agradecemos también siempre su fiel sintonía. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Dancing